para que a través de tu bendita palabra nos hable. Espíritu Santo, como veíamos anoche, a través de la palabra tuya, persuádenos. Oh Espíritu de Dios, nos sometemos a ti, para que tú nos des la palabra precisa para cada corazón esta noche, en el nombre de Cristo Jesús. Muchas gracias te damos, Dios. Trabaja esta noche una vez más con tu palabra, te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Nosotros comenzamos anoche a hablar acerca de el significado de la cruz. Y tenemos el texto lema de estas 3 noches, 1 Corintios 1, 18. Vamos a mirar 1 Corintios 1, 18. Ahí estamos trabajando con ese versículo. 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Dice así la palabra de Dios: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, ¿esto es a quiénes? A nosotros. ¿Es qué? Poder de Dios. Es poder de Dios. Dijimos nosotros anoche, hermanos, la Biblia nos habla de la cruz, pero en sí no es la cruz como tal. Ahora vamos a mirar un pasaje, pero déjeme decirle que desde el antiguo pacto, desde el Antiguo Testamento, la cruz fue usada para traer castigo a una persona antes de morir. O sea, se había dado un veredicto a un criminal o a una persona muy mala que traía malestar al pueblo, y entonces había que aniquilar a esa persona, había que darle una sentencia de muerte, pero no se le daba cualquier sentencia de muerte, sino que se buscaba la peor sentencia de muerte que en ese entonces y siempre ha existido, y es la cruz. Entonces la gente moría en una cruz, como experimentando el peor dolor antes de morir. Pero la cruz en sí no tiene ningún sentido, no tiene ningún valor, porque usted sabe que Cristo murió en medio de 2 ladrones, y ellos murieron también en una cruz. En sí la cruz no tiene valor. Por eso el apóstol Pablo dice, la palabra de la cruz, amén, la palabra de la cruz, es como nosotros tomamos lo que pasó en esa cruz, y la revelación de la cruz, y el verbo, ¿no? Porque Cristo es el verbo, está hablando del ser que murió en esa cruz, pero no tampoco cualquier muerte, cualquier persona. O vuelvo y tomo las palabras. Los 2 ladrones murieron en esa cruz. Uno se fue para el infierno, otro se fue para el cielo. El que se fue para el infierno se fue porque no creyó en el que estaba en la mitad. El que se fue para el cielo se fue porque creyó quien moría en la mitad. Pero el que se fue para el cielo no se fue porque murió en una cruz, así que la cruz no tiene poder. Se fue para el cielo porque creyó en el que moría en esa cruz, distinto a él, que su sangre fue vertida diferente a la sangre de él, una sangre pura, limpia, sin mancha y sin arruga, pero que era el sacrificio para poder salvar al otro que estaba muriendo en la misma cruz. Así de que la palabra de la cruz, hermano, no es la cruz, es la palabra de la cruz, es Cristo quien muere en esa cruz. Son los beneficios que recibimos de esa cruz, veíamos anoche. Ahora, esta palabra de la cruz tiene 2 efectos. Dice la palabra de la cruz, es locura a los que se pierden, es locura a los que se pierden. ¿Por qué locura? Hoy día la gente, estamos en medio de un cristianismo donde la gente debate teología, debate teorías, y donde la gente tiene muchos conceptos y tiene muchos argumentos acerca de la obra de Jesucristo. Y más que creer en la obra de Cristo, se entra en combate, se entra en discusión. Y entonces se vuelve una locura porque la gente dice, yo no entiendo. El mensaje que yo voy a predicar esta noche, tal vez para algunos aquí va a decir, yo no entiendo eso, no lo puedo entender, porque hermano, no se puede adaptar a mi forma de pensar. Yo quiero decirle algo, la palabra de Dios, la palabra de la cruz no se va a adaptar a la forma de pensamiento humano. Si no, entonces no sería la palabra de Dios. La palabra de Dios es mucho más alta, la palabra de Dios es tan poderosa, la palabra de Dios es tan fuerte que cuando viene a nosotros tiene que chocar. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Por eso la Biblia habla de la fe. La fe.
Le voy a explicar sencillamente qué es fe. La gente tiene una idea rara de fe. Yo aprendí unos añitos atrás qué es fe. Le digo qué es fe. Póngase de acuerdo con Dios. Eso es todo. Si Dios dijo es blanco y usted está mirando negro, pero Dios dice que es blanco y usted es negro, ¿qué es fe? Veo negro, pero Dios dice que es blanco, entonces yo me pongo de acuerdo con Cristo, con Dios, dice que es blanco, entonces es blanco. Así es sencillo. Pero la gente no hace eso. La gente debate la fe. La gente se choca con Dios, porque Dios dice blanco y ellos ven negro. Y Dios dice blanco y no, yo veo negro. Mira, hermano, esa fue la lucha que yo tuve por muchos años. Y esa es la lucha que tienen los teólogos hoy día. Y esa es la lucha que tienen los cristianos hoy día, que quieren con sus argumentos tratar de entender los pensamientos de Dios. ¿Qué dice Dios? Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelve hacia Dios. Dios dice, deje. ¿Qué dijo Jesucristo? Si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué tiene que hacer? Niéguese a sí mismo. Su sí mismo es sus pensamientos, sus sentimientos, sus emociones, su voluntad, todo lo suyo, niéguelo, caramba, para que tome lo de Dios. Cuando yo no hacía eso, yo bregaba. Yo quise vivir un evangelio y me caía, y mucha gente. Esta mañana hablaba con un joven, pensé que iba a venir esta noche, pero bueno, por el Facebook, y él me contactó de aquí de Cali, y me decía, estoy mal. Yo soy ministro de alabanza, pero ahora estoy mal. Hace como 6 meses conocí una muchachita, nos enamoramos y caí en adulterio y ahora ya como que lo desecharon y está perdido. Y yo le dije, no se preocupe, que yo viví muchos años así, porque yo le dije, la religión, y procurando usted vivir la vida espiritual, usted va arriba, de repente abajo, usted va arriba, de repente abajo, arriba y abajo, y es un juego todo el tiempo. Oh, hermano, desde que yo comencé a conocer la bendita palabra de la cruz, yo lo único que puedo ver es cómo Dios me lleva de triunfo en triunfo y de victoria en victoria, amado hermano. Porque la palabra de la cruz es eso, hermanos. Poder de Dios, pero mire, dice, la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Sabe que mucha gente va a estar en el infierno? ¿Y por qué está aquí? Ah, porque yo debatí. Ah, porque era mi pensamiento. Es tremendo, pero yo hablo con mucha gente que me dice, no, es que así pensaba mi abuelo, así pensaba mi papá y así pienso yo. Cuando yo he hablado con pastores acerca de esta palabra, ¿sabe qué me dicen? Pero ¿cómo? Si nosotros hemos creído así, si las generaciones de atrás han creído así, ¿sabe por qué estoy yo hoy aquí? Porque me tocó coger todas esas ideas y sacarlas de mí para venir a tomar la palabra de la cruz. Porque para mí se estaba convirtiendo en una locura. Pero luego dice la Biblia, el segundo efecto, es que poder de Dios a los que se salvan. Esto es a nosotros, amén. De la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero es poder de Dios a los que se salvan, amén. Y yo anoche dije, el poder de Dios, mucha gente cree que el poder de Dios es, milagros, señales, prodigios. Me dicen que hasta el diablo hace eso, hermano. ¿Sabe qué es el poder de Dios? Que la palabra de la cruz venga a la vida de este hombre y lo cambie, le cambie el corazón y le dé la salvación. Esa es la palabra, ese es el poder de Dios. El poder de Dios que viene a salvar. Dice la Biblia, Romanos 1:16. ¿El evangelio qué es? Poder de Dios. La palabra de la cruz, ¿qué es? Poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Siempre para salvación. Le digo una cosa, mucha gente con muchos milagros se va a ir al infierno. Mucha gente con mucha prosperidad se va a ir al infierno. Mucha gente con una buena familia se va a ir al infierno. Por eso yo quiero predicar la palabra de la cruz. Es locura a los que se pierden. Pero anoche hablamos de 2 cositas. Número 1, dijimos que la palabra de la cruz es poder de Dios para reconciliarnos. Y dijimos, nos reconcilió con Dios y nos reconcilia con los hombres. Amén. La palabra de la cruz tiene un poder reconciliatorio, un poder de reconciliación vertical y horizontal. Si usted está verticalmente reconciliado, usted puede estar reconciliado horizontalmente. Amén. Con Dios y con los hombres. Y número 2, dijimos que la palabra de la cruz es poder de Dios para quitar el pecado. ¿Sabe que yo quisiera quedarme ahí? Y quisiera quedarme ahí y de todas maneras me voy a quedar ahí. Ese es mi tema favorito. Le digo por qué es mi tema favorito, quitar el pecado. Porque si esta noche tan solo una persona en este recinto
en su corazón tiene una milésima de pecado, se va a ir al infierno. Vuelvo y lo repito, si esta noche una persona tiene tan siquiera una milésima de pecado en su corazón, se va al infierno. Y le voy a explicar por qué. Por eso me encanta lo de la obra de Jesucristo. Entonces, número 3, un punto nomás esta noche, quiero que vayamos por la palabra. Número 3, la palabra de la cruz es poder de Dios para quitar la maldición de la ley. La palabra de la cruz tiene un poder que quitó la maldición de la ley. No que lo pongo así, pero es poder de Dios para quitar la maldición de la ley. Y fue tan tremendo ese poder, esa palabra de la cruz, que quitó la maldición de la ley. Mira, hermano, no se deje engañar más. La ley no tiene ningún poder en aquellos que son hijos de Dios. No se deje engañar más. Anoche veíamos que la Biblia dice que donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Se inculpa de pecado solamente donde hay ley. Y yo le voy a decir algo en esta hora y suena un poco fuerte. Pero las iglesias, cualquiera que sea, las iglesias donde hay tanto pecado, en los cristianos donde hay tanto pecado, ahí está operando la ley. En las iglesias donde tienen que estar echando fuera demonios todo el tiempo, y es una demoniera ahí está obrando la ley. Porque donde ya no hay ley, se le quita el poder al pecado, y cuando se le quita el poder al pecado, el diablo no tiene nada que hacer ahí ni los demonios. Los demonios y el diablo tienen poder donde las personas le permiten poder al pecado, donde no han visto. ¿Y por qué le dan poder a los demonios y le dan poder al pecado? Porque encima de ellos está algo que se llama la ley. Y esta noche yo quiero, amado hermano, mostrarle a través de la palabra cómo Jesucristo, con su poder en la cruz, y esa palabra de la cruz, quitó la maldición de la ley. Vamos a mirar a Gálatas capítulo 3, verso 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Si usted entiende este mensaje en esta hora, amado hermano, le garantizo que usted va por buen camino. Gálatas capítulo 3, versículo 13. ¿Por qué digo esto? Porque hoy día la mayoría de las iglesias son religiosas, son legalistas. La ley está operando en ellos. Hay una mezcla entre la gracia y la ley. La gente no entiende qué es gracia y tampoco entiende qué es ley. Por eso hay una mezcla. Gálatas 3:13, ahorita lo desciframos bien, pero dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Vio? Cristo nos redimió, nos salvó de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Dice que maldito todo el que es colgado en un madero. Ahora vamos a mirar un momentico Deuteronomio 21, por favor. Quinto libro de la Biblia, Deuteronomio, capítulo 21, verso 22. Deuteronomio 21, verso 22, y ahí le quiero mostrar lo que le dije al comienzo. Porque la cruz en sí no tiene poder. Deuteronomio 21, 22, si alguno hubiera cometido algún crimen digno de muerte, y lo hicierais morir, y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios es el colgado. Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Jehová tu Dios te da por heredad. Maldito por Dios. ¿Sabe que esto tocó mi corazón? Dice, todo el que es colgado en un madero, no solamente es maldito, sino que dice ahora, es maldito, pero por Dios. Dios mismo lo maldice. Ahora imagínense, hermanos, ¿dónde quedó Cristo? Por amor a ti, por amor a mí, fue colgado en un madero. No solamente que recibió la maldición porque llevó todo el pecado, como veíamos anoche. No solamente recibió la maldición porque nos reconcilió, sino que Dios mismo ahora dice, yo lo maldigo. Oh, esto suena fuerte, hermano, pero el Padre Dios maldijo al Hijo Jesucristo, siendo el mismo Dios.
La gente no entiende la salvación. La gente no entiende qué fue lo que hizo Cristo en esa cruz. La gente no entiende el sufrimiento de Jesús en esa cruz. Pero Jesús en la cruz fue maldito por el mismo Padre. Dios tuvo que ponerlo en una cruz a su Hijo para que recibiera toda la maldición, como el peor de los criminales, como la peor de las pestes que haya nacido, la peor piltrafa humana que merecía morir en un madero, porque era la peor de las muertes, pues ahí fue colocado nuestro Jesús. Dice que maldito todo el que es colgado en un madero. Yo tengo 3 cosas esta noche. Número 1, la maldición de la ley. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En esa cruz, el poder de la cruz, la palabra de la cruz, fue que Cristo en esa cruz nos redimió. La palabra redimió es salvó. Nos salvó de la maldición de la ley. O sea que la ley tenía una maldición. Y usted me va a permitir leer la maldición de la ley en esta noche. La ley fue dada, Dios dio la ley a Moisés. Y como aprendimos los que fuimos a Bogotá, que me llamó la atención eso. Porque Dios le dice al pueblo de Israel, yo le voy a dar a usted unas ordenanzas. Y el pueblo inmediatamente dice, sí, Dios, danos las ordenanzas. Y Dios se aterra. Porque Dios mismo sabía que el pueblo de Israel no podía guardar la ley, no podía guardar las ordenanzas de Dios. Y si usted ha leído bien la Biblia, se dará cuenta que nunca Dios dejó los mandamientos o dejó la ley para que el hombre las cumpliera. Nunca. Lo único que Dios quería con la ley era mostrarle al ser humano que el ser humano no podía jamás por su pecado cumplir las ordenanzas dignas y puras de Dios, que la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, la ley de Dios es tan alta, es tan pura y tan perfecta que el hombre no podía cumplirla, pero el hombre aún, no sé cómo es la palabra, en este momento se me escapa, pero el hombre tan creído, ¿no? Como tan orgulloso, dice, Dios, nosotros podemos, tiren leyes nomás, tiren mandamientos que nosotros podemos. Y entonces Dios le suelta 10 mandamientos, más las regulaciones, entre los mandamientos y las regulaciones, 613 mandamientos. Y aún así el pueblo atrevido le dice, Señor, nosotros le vamos a cumplir. Entonces Dios establece, listo, ustedes creen que las pueden cumplir, pues yo voy a regular esto. Y le voy a dar bendiciones al que las cumpla y maldiciones al que las incumpla, ustedes verán. Ahora usted va a entender por qué Cristo nos redimió de la maldición de la ley, el poder en esa cruz. Deuteronomio capítulo 27, vaya conmigo a la palabra, hermano. Deuteronomio capítulo 27. ¿Está listo conmigo, hermano, esta noche para leer la palabra? Deuteronomio capítulo 27, versículo 26. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo amén. Maldito, dice Dios, cuando les da las regulaciones y las leyes. Maldito todo aquel que no cumpla estas leyes o estos mandamientos. Maldito. ¿Cuál es la maldición de la ley entonces? Deuteronomio capítulo 28 pasa. Claro que a usted le enseñaron solamente los primeros 14 versículos, la bendición. Pues yo quiero leerle Deuteronomio capítulo 28. ¿Va a leerla conmigo, hermano, esta noche? Bueno, vamos a mirar. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obras, ¿cuántos mandamientos? Todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cómo la van a alcanzar? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Bendito serás tú en la ciudad y bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas.
Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. Bendito serás tú al entrar, tú entrar y tu... Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello en que pusieres tu mano, y te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Ojo con el 9. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado. ¿Cuándo? Cuando guardares los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, hasta lo que le gusta a los de la prosperidad. En el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Esto sí que les gusta a los que están en deuda. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, estarás encima solamente, no estarás debajo. ¿Sí qué? Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Esto es lo que la gente no mira. La gente se agarra las bendiciones, pero no mira las condiciones. 14. Y si no te apartares, ¿de cuántas? No, yo pensé que de algunas. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, mire cómo lo puso, ni a diestra ni a siniestra. ¿Sabe qué es pecar? Apartarse a diestra y a siniestra. O sea, santidad y justicia es caminar derechito, no se aparte ni a diestra ni a siniestra. Dios determina algo, y si la persona se aparta a diestra o a siniestra, eso es pecado. Porque pecado es errar. La gente cree que pecado es robar, matar, adulterar. ¡No! Aprendimos en Bogotá. ¿Esas son qué? Las transgresiones. Esas son las consecuencias del pecado. Y vuelvo y digo, la gente cree que pecado son todo el fruto de naranjas que ve en el árbol. No, el fruto de naranjas se llaman las transgresiones o los pecados, pero el pecado es el árbol. ¿Qué hacen en las iglesias hoy día? ¿Qué hacía yo por 24 años? Cortaba las naranjas. Y a los 3 meses, 6 meses, 1 año, no sé, aparecían otra vez naranjas. Volvía a cortarlas y volvían a aparecer. Por eso yo pecaba, rezaba y empataba. ¿Y sabe cómo yo quitaba esas naranjas? Yéndome a retiros, yéndome a ayunos, orando, vigilando, ayunando, cantidades de cosas. Pero por la bendita gracia de Dios, hace 5 años vine a entender que yo no necesito, Dios nunca me mandó a cortar, a pelear con el adulterio, con la fornicación, con los malos pensamientos, con la inmundicia, con la lascivia. Jamás Dios me mandó a hacer eso. ¿Sabe qué me mandó Jesús? Dios me mandó a que mirara que yo era un árbol de maldad, que yo producía fruto de maldad, porque dentro de mí era un árbol maldadoso, y que yo tenía que aprender a creer que Cristo en la cruz había arrancado el árbol completito. Y una vez el árbol desapareció de mí, se fueron los frutos. ¿Cómo le parece? Amén. Ahora sigamos. Verso 15. Pero acontecerá, porque la gente lee hasta ahí. ¿Sí o no? Todas las iglesias, ¡ay, usted es bendito, usted es cabeza, usted no es cola, usted está red, usted prestará, uno pedirá, prestar, te abrirá Jehová su buen tesoro del cielo, amén, 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 y todos gritan, y qué fiesta la que hacen. Pero ¿por qué no pasamos al 15? Vamos. Pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir, escucha que estamos bajo la ley, ¿no? Aquí estamos hablando de la ley, no de la gracia, está en la ley, para procurar cumplir todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Vamos a ver hasta dónde resiste usted conmigo en esta hora. Maldito, y esto lo dice Dios, serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de la tierra, la cría de tus vacas, los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti, escuche, es Dios quien envía la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres tu mano e hicieres, hasta que seas destruido. Dios queriendo destruir al pueblo. Por eso la gente solamente conoce el amor de Dios y no conoce la ira de Dios. Y dice, hasta que seas destruido y perezcas pronto, Dios dice, yo quiero acabar con esto, a causa de la maldad de tus obras, por las cuales me habrás dejado. Jehová traerá sobre ti mortandad,
hasta que te consuma de la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Jehová te herirá de tifis, de fiebre, de inflamación y de ardor, con sequía, con calamidad repentina, con anublo, y te perseguirán hasta que perezcas. ¿De qué estamos hablando? Las maldiciones de la ley. Todo esto es por no cumplir la palabra de Dios, por no cumplir la ley, por no cumplir los mandatos de Dios. 23. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra polvo y ceniza. Ay, Padre Santo, imagínense que va a cosechar si en vez de lluvia cae polvo y cae ceniza. De los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, por 7 caminos subirás de delante de ellos, y serás vejado por todos los reinos de la tierra. Y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fuera de la tierra, y no habrá quien las espante. Jehová te herirá con la úlcera de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, que no pueda ser curado. Jehová te herirá. ¿Quién es el que hiere? Ah, pero aquí dicen que es el diablo, ¿eh? La iglesia dice que es el diablo. ¡Es Dios! Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Le digo algo, hermano. Yo digo cositas que asustan. Pero todos esos revolús que hay en las iglesias que dicen que es el Espíritu Santo, es turbación de espíritu. No todas las iglesias, no todo, pero la gran mayoría, turbación de espíritu. ¿Sabe por qué me atrevo a decir esto? Porque si en una persona todavía hay pecado, hay demonios. El diablo tiene autoridad. Y yo quiero que esta noche entendamos qué fue lo que hizo Cristo en esa cruz. Mejor dejemos ahí. Son 68 versículos que usted puede seguir leyendo. O sea, yo quiero que usted mire y por favor hágalo, porque yo lo hice esta tarde. Yo le dije, Señor, yo quiero mirar las maldiciones. Y cuando yo comencé a mirar esas maldiciones, hermano, a mí me salió una lágrima, porque yo decía, Dios mío, ¿cómo así? Y miré Gálatas y dice que tú me libraste de la maldición de la ley. ¿Sabe? Todas esas maldiciones de las cuales hemos leído, y leímos apenas un 20%, ahí usted va a leer las demás. Deberían de venir sobre usted y deberían de venir sobre mí, porque fueron establecidas para que nosotros las cumpliéramos, guardáramos la ley. Pero ¿sabe qué es lo lindo de todo esto? Que la Biblia registra que Cristo nos libró de la maldición de la ley. Usted me va a decir ahora, no, pero más adelante dice la Biblia que aun cuando ellos cometían todas estas maldades y se apartaban de la ley, la Biblia dice que Dios los entregaba a pueblos enemigos para que fueran en cautividad, e iban al cautiverio. Y entonces usted dice, sí, yo conozco la historia de Israel, es cierto, pero no siempre estuvo en cautiverio. Muchas veces tenía los cielos abiertos y la bendición venía, ¿sí? Recuerde que el pueblo de Israel estaba bajo una ley, y la ley dictaminaba, si haces bien, Dios lo bendice. Si te vas por el otro lado y desobedeces, Dios lo maldice. Por eso Israel fue llevado en cautiverio muchas veces. Pero ahora usted dirá, pero Dios es misericordioso, y yo puedo cumplir 5 mandamientos, yo puedo cumplir hasta 6 o hasta 7, y alguien más atrevido dice, no, yo puedo cumplir 9 mandamientos. Vamos a mirar Santiago 2. Santiago capítulo 2. Vamos para el Nuevo Testamento ahora. Santiago después de Hebreos. Santiago capítulo 2. Versículo 8. Santiago 2:8, por favor. Si en verdad cumplís la ley real conforme a la Escritura, Santiago lo pone en duda, pero entonces está diciendo, bueno, si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, pone un ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien hacéis. Pero, ojo con el pero, si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores.
Porque cualquiera que guardare toda la ley, yo no sé si hay alguien que lo pueda hacer pues. ¿Sabe quién dijo que había guardado toda la ley? ¿Se acuerdan? El joven rico. El joven rico le dice al Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces el Señor le dice, ¿ah, sí? Dice que el Señor lo amó y le dice, bueno, una cosa te falta. Vende todo lo que tienes y dale a los pobres. Pero hay algo más importante que eso. Y tendrás ¿qué? Tesoro, ¿dónde? En el cielo. ¿Por qué este no tenía tesoro en el cielo? Porque era una mentira, era una falacia, él no cumplía la ley de Dios. Si él hubiera cumplido la ley de Dios, él hubiera tenido tesoro en el cielo. Él tenía riquezas abajo, pero no tenía riquezas en el cielo, así que no tenía riquezas espirituales, así que era una mentira. Por eso cuando el Señor le toca ese punto y le dice, vende todo lo que tiene y dalo a los pobres y tendrá riqueza en el cielo, dice que se fue triste. Él nunca cumplió la palabra de Dios. Era un arrogante que decía que la cumplía cuando nunca la cumplió. Por eso dice el verso 10, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere, ¿en cuántos puntos? En uno, en un punto nomás, se hace culpable de todos. ¿Cómo le parece? Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así de que, hermano, yo lo invito, muy honestamente, esta noche, vaya a su casa, mire Deuteronomio capítulo 28, mire los 10 mandamientos, mire las regulaciones de la ley, a ver si usted puede con eso. Le voy a decir algo, si una persona, si tan solo un ser humano, un solo hombre, hubiera podido cumplir la ley, déjeme decirle, Cristo no tiene necesidad de venir a morir en una cruz. Porque con un solo individuo hubiese sido Abraham, hubiese sido José, pues, hubiese sido Daniel, ¿no? Eso es que la gente levanta, o David, aunque no, David tuvo mucho, uno que no sabemos nada de él, Daniel, no sabemos nada de Daniel, Elías, bueno pues Elías, si tan solo Elías, o Daniel, o José, que no le conocemos, pues, hubieran cumplido los 10 mandamientos, hubieran guardado la ley, con ese solo hombre Dios hubiera dicho, sí se podía cumplir. Un mortal podía cumplir mi palabra, un mortal podía cumplir mi ley, pero como nadie la pudo cumplir, ¿no? Por eso entonces Dios tiene que enviar a Jesús para que venga y Él reciba el castigo o la maldición de haber quebrantado el hombre la ley. Y dice, alguien puede decir, yo cumplo la ley, Señor, sí, yo, ¿sabe qué es lo que hacen hoy día? Yo lo hacía, hermanos. Señor, bendíceme porque yo estoy bien, Señor, ¿no? Yo me he portado bien, Señor, yo oro, yo ayuno, yo voy a la iglesia, yo diezmo, Y llegó un momento donde yo me creía el súper espiritual. Fuera de eso, Señor, yo predico y la gente aplaude cuando yo predico. Entonces me llegué yo a creer que estaba muy arriba. Y a eso le agregamos que me iba bien, ¿no? Me entregaban a una iglesia pequeña y rapidito se iba para arriba, entonces me pagaban bueno. No pasábamos necesidad ni nada. Yo me creía el súper espiritual. Ese es el problema cuando nosotros tratamos de cumplir la ley. Levanta el ego, levanta el orgullo, levanta. Y solamente con levantar el orgullo ya quebrantó la ley. No hay humildad. Mira entonces cómo la ley tenía una maldición. Y vamos a ir a Gálatas capítulo 3. ¿Dónde estábamos ahora? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, ahora vamos al verso 10, estamos hablando punto número 1, la maldición de la ley, en los otros voy más rapidito, la maldición de la ley, porque dice el versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, en la cruz, en el madero, Cristo nos redimió o nos salvó de la maldición de la ley. Ahora vamos a mirar, Gálatas capítulo 3, versículo 10, mire, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere
en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Escucha, amado hermano, lo único que la ley trajo fue maldición. ¿Cómo le parece? La ley encerró a todos bajo pecado, como dice Romanos. Y como todos pecaron, al estar bajo pecado, entonces había una sentencia de maldición sobre todos los pecadores. Y la Biblia dice, maldito todo el que no permaneciere en las obras de la ley para hacerlas. Por eso dice que todo el ser humano quedó bajo maldición. Ya le comprobé con la palabra que no hay ningún hombre, ni desde Adán hasta el último que nazca, que pueda cumplir la ley de Dios. Por eso todos quedamos bajo pecado y quedamos bajo maldición. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas, no en unas cuantas, no en 99.999%, no, en todas, en el 100%, escritas en el libro de la ley para hacerlas. Verso 11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Mire, por la ley ninguno se justifica. ¿Qué quiere decir eso? Se lo pongo en términos mejores. Por la ley ninguno puede eliminar el pecado de su vida. Mire, hermanos, por las obras de la ley nadie puede quitar el pecado. Hay gente que dice, yo ya no peco, ¿no? Yo no adultero, yo no robo, yo no mato, y entonces supuestamente cree que lo quitó. Pero luego cuando vea otras cositas de la ley que no cumple, entonces el pecado está. ¿Sabe para qué es la ley? Dice la Biblia que es un espejo, para que usted se mire. Cada vez que usted lee la Biblia, se ve todo el rollo suyo. Mucha gente viene a una iglesia y se le predica el mensaje, se le predica el evangelio, y todo el mundo dice, yo no pensé que era tan malo. Por eso la gente no va a las iglesias, porque no quieren que le muestre su corazón como es de perverso, pervertido. Pero tienen que quedarse viendo televisión o en internet o yo no sé qué, con su familia, para que no le consideren los pecadores que son. Pero cuando vienen a la iglesia les muestran el pecado. Dice el versículo 12, y la ley no es de fe. Qué pena, la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciera estas cosas, ¿qué? Vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. ¿Cuál fue la maldición de la ley? Ya lo leímos, Deuteronomio 28, ahí está toda la maldición de la ley, y claro, en los 5 libros de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, aparece toda la maldición de la ley, que cae sobre las personas porque no las cumplen, o sea, porque pecan. Pecado es no cumplir la ley. Ahora vamos con el punto número 2 de esta noche. Ya vimos la maldición de la ley. Número 2, Cristo nos redimió de esa maldición. La palabra redimió es salvó. Por favor, hermanos, vamos a concentrarnos aquí en eso. Cristo nos salvó de la maldición de la ley. Y le voy a dar por lo menos 2 pasajes esta noche. La Biblia dice en Ezequiel capítulo 18, venga a ver, yo le digo mejor. Ezequiel capítulo 18, sí, versículo 4. El alma que pecare, ¿qué? Morirá. Y en Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. Mire, hermanos, la peor maldición de la ley no es tanto que yo no iba a ser bendecido aquí abajo, como la lluvia, como el dinero, como la salud, como el buen hogar, una buena familia. Eso era parte. Pero la peor maldición de la ley es la muerte espiritual. El alma que pecare, esa morirá. Por eso dice Romanos, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. La peor maldición de la ley es la muerte espiritual, que nos lleva a una muerte eterna para estar eternamente y para siempre en un lugar llamado el infierno, separado de Dios. La maldición de la ley es que el alma que pecare, ¿qué es eso? El alma que quebrante o la persona que quebrante un mandamiento de la ley ya es convicto a muerte. Cuando la Biblia dice, Cristo me libró de la maldición de la ley, está diciendo que en esa cruz Cristo recibió todas las maldiciones de la ley en su cuerpo.
la misma muerte, el mismo infierno quedó sobre Jesucristo. Y Él se hizo matar en esa cruz y Cristo y Dios mismo el Padre lo castiga para librarme a mí de la condenación eterna, de la muerte eterna. Usted oyó, la Biblia dice que Cristo vino a traerme vida. El que cree en mí tiene vida eterna, porque la maldición de la ley era la muerte eterna. La ley vino a decirle al hombre: usted, por haber pecado, por haber quebrantado la ley de Dios, merece el infierno. Todos los hombres pecaron, todos fuimos pecadores, merecemos el infierno. Pero aparece la dádiva de Dios, la bendita gracia de Dios, que envía a Jesucristo para que Él tome tu lugar, para que Él tome mi lugar. Y todas las maldiciones que debían caer sobre Orlando, porque era muy, muy malo. Entonces dice Cristo: Orlando, yo las tomo por usted. Y las que caían sobre David y sobre cada uno de ustedes esta noche, Jesucristo dice: yo voy a tomarlas por usted. El castigo de la ley va a caer sobre mí, la maldición de la ley va a caer sobre Cristo, la muerte eterna, el infierno eterno, el castigo del pecado, las consecuencias del pecado, todo lo que usted quiera llamar, tenía que caer sobre Cristo. Cuando dice la Biblia que Él me libró de la maldición de la ley, está diciendo que Él tomó mi lugar. ¿Cómo no voy a amar a Jesucristo? ¿Cómo no me voy a entregar a servirle a Él? ¿Cómo yo ahora voy a decir, amado hermano, que soy pecador, si en esa cruz Él llevó precisamente el pecado que había en mi vida? ¿Cómo voy yo a decir ahora que la ley, si yo no cumplo la ley, me afecta? No, ¿sabe por qué? Orlando no necesita cumplir la ley, porque Jesucristo, Él, precisamente como yo, la incumplía. Él ya pagó por ese incumplimiento. La gente no entiende cuando Jesucristo dijo allá: consumado es. La palabra consumado es: ya todo está pago. David, desde antes de nacer, usted nació en maldad. No sé cuánto Dios lo va a tener en esta tierra, y Él se va a morir no sé a qué edad. Pero desde que nació hasta que se muera, todos los pecados que David ha cometido, puede cometer y va a cometer, Jesucristo dice: en la cruz yo pagué por eso. Pues la gente cree distinto, la gente cree que Cristo pagó solamente hasta aquí, y entonces mañana, ¿por quién va a pagar por eso? La Biblia dice que Cristo nos libró de la maldición de la ley, y la maldición de la ley es algo todo el tiempo, hermanos. Cuando Cristo muere en esa cruz, mírenme acá por favor, la cruz parte la historia. Hacia este lado está el antiguo pacto, por aquí está el primer Adán, todos los pecados de Adán, y hasta todos los que vivieron a esa cruz quedaron. Y nosotros estamos por aquí. Póngale por acá la venida de Cristo. Desde acá, nosotros estamos por acá, año 2000, la venida, póngale por acá la venida de Cristo. Todos los pecados hasta acá quedaron en esa cruz. La religión, la teología, las iglesias sin revelación, le están diciendo al pueblo, y ese es el engaño de Satanás, que Jesús no pudo llevar todo el pecado de la humanidad. Y los cristianos le quieren ayudar. La gente cree que los pecados desaparecen echándolos fuera. Yo he escuchado cómo en las iglesias dicen: demonio de adulterio, demonio de fornicación, fuera. No, eso no funciona así. Si funcionara así, Jesucristo hubiera hecho tan siquiera algo así. Jesús nunca hizo eso. Muéstrame a alguien aquí esta noche por la Biblia donde Jesús echó fuera un demonio de adulterio, como hacen hoy en las iglesias. Muéstrame. No estoy bravo, tranquilo. Lo que pasa es que yo predico así porque me da mucha cosa. ¿Sabe qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad. ¿Y qué? ¿Qué te hace libre? Por eso me gustó esto, mire. Cristo es la verdad. La palabra es la verdad y el Espíritu Santo es la verdad. Ay, Señor. Número 3, Santo Dios. Cristo se hizo maldición. Dije número 1, la maldición de la ley. Cristo me liberó de la maldición de la ley.
Número 2, primero la maldición de la ley, ya la vimos. Número 2, Cristo me liberó de la maldición de la ley, pero ahora yo quiero que miremos, Cristo se hizo maldición. Mira el versículo, Gálatas 3, versículo 13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. ¿Sabe que usted y yo no entendemos qué es eso? Hay un pasaje en la Biblia que nos describe muy tenaz. Cómo Cristo fue hecho por nosotros maldición. Dice, hecho por nosotros maldición. ¿Usted cree esa palabra, hermano? Diga, hecho por mí maldición. O sea, Cristo fue hecho por mí maldición. O sea, que yo ya no soy maldito. Yo ya no puedo ser maldito, porque Cristo fue hecho por mí maldición. Yo ya no puedo ser pecador, porque Cristo fue hecho por mí pecado. Dice la Biblia. Quizás mañana hable de eso, no sé, pero yo quiero llevarlos a Isaías 52. Isaías 52. Y usted va a mirar aquí algo, amado hermano. Y vamos a ir con Isaías al Gólgota. Y vamos a ir con Isaías al Monte Calvario. Y vamos a ir con Isaías y lo vamos a poner cerquita de la cruz. Imagina, hermano, en esta hora, por favor, vaya conmigo a la cruz. Eso no fue hace 2000 años. Usted por el Espíritu va a ir a la cruz ahora conmigo. Porque cuando Isaías está escribiendo lo que vamos a leer ahora, Isaías escribió 700 años antes de que pasara. Le digo algo, Isaías vivió 700 años antes de que Cristo viniera. Isaías fue a la cruz. Isaías fue al Gólgota. Isaías vio la maldición de Cristo. Isaías vio cómo Cristo se hizo maldición por nosotros, por Él. Y ahora Él nos lo comparte y yo quiero que lo miremos. Isaías 52, versículo 13. Dice, he aquí mi siervo. Será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Y lo primero que ve Isaías de Cristo es la exaltación. Parecido a Filipenses 2, donde dice que Él fue exaltado hasta lo sumo y se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Pero esto fue después de que murió. Pero mira el versículo 14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? Como se asombraron de ti muchos, de tal manera fue desfigurado. Vaya conmigo a la cruz. ¿Cómo fue Cristo? Desfigurado. Usted puede pensar, desfigurado de los hombres su parecer. Piense en esa sola palabra, desfigurado. Quedó sin figura, quedó sin forma. Y su hermosura, más que la de los hijos de los hombres, así quedó su figura. Fue desfigurada su figura. Su hermosura más que la de los hijos de los hombres. O sea que la hermosura de Cristo era más que la de los hijos de los hombres, pero fue desfigurada. Así asombrará Él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante Él la boca, porque verán lo que nunca le fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Isaías sigue diciendo, subirá cual renuevo delante de Él. Este renuevo se refiere a la vida de victoria de Cristo después de la muerte, pero luego dice, y como raíz de tierra seca. No sé si usted ha tenido en sus manos una raíz de tierra seca. Imagínese que Jesucristo es comparado con una raíz de tierra seca donde no hay vida. Y está hablando que Él quedó así. Dice, no hay parecer en Él, ni hermosura, no hay parecer. No se parece su rostro a un humano. Quedó amorfo, desfigurado. Ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. Perdió el atractivo Jesús en la cruz. Por eso estamos ahora mismo en el Gólgota, con Isaías mirando a Jesús, porque Él recibió la maldición de la ley. Y ahora mire lo que pasó, versículo 3, despreciado y desechado. A usted lo ha despreciado, a Jesús peor.
desechado entre los hombres. De todos los hombres fue desechado. Varón de dolores. Fue un hombre que experimentó el dolor. Experimentado en quebranto. Llegó a ser hasta experimentado en quebranto. Experimentó el quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Menospreciado. De todos los hombres, a él no lo apreciaron. Fue menospreciado. No lo estimamos. Versículo 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, como si fuera poco, sobre el cuerpo de Cristo. Todas las enfermedades llegaron. Ya dice Deuteronomio 28 que iba a venir todo tipo de peste, de mortandad, de dolor, de lo que fuese, por haber incumplido la ley. Y ahora Cristo dice, yo voy a salvar a la humanidad, y para salvarla de la maldición de la ley, yo tengo que experimentar todo tipo de enfermedades y dolores en la cruz. Usted que tiene unos cuantos dolores y dice, ¡ay de mí! Cristo no solamente sufrió lo que usted ha sufrido hasta ahora de enfermedad, sino todas las enfermedades del mundo vinieron sobre Jesús. Versículo 4, sufrió nuestros dolores. Y esto me entristece. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Sabe qué quiere decir eso? Nosotros dijimos, si está sufriendo Cristo, tú lo buscaste. Dios lo está castigando porque te portaste mal y cumpliste la ley, y por eso te están matando, Jesús. Nosotros lo tuvimos como herido de Dios, como que Dios lo está castigando por su propio pecado. No, Dios lo castigó, no por el pecado, porque Él santo, puro, lo castigó por tu pecado y por el mío. Lo castigó por tu enfermedad y por la mía. Lo castigó por la maldición de la ley que tú merecías y yo. Pero la gente, eso es que Dios lo está castigando. No fue así. Versículo 5. Mas él herido fue. ¿Por qué? Sí, hermano. ¿Sabe qué dice la Biblia? Cristo fue herido por nuestras rebeliones. ¿Qué quiere decir eso? Quien debía ser herido por las rebeliones eras tú y era yo. Pero Él fue herido por mí, ¿cómo le parece? Él fue herido por mi pecado. Él fue herido por mi rebelión. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Usted entiende qué es ser molido? Triturado. Míreme acá un momentico, por favor. Mire, hermano, le voy a decir. Ni la mejor película, la de Mel Gibson, ni la mejor película que hayan presentado sobre la cruz, jamás demostrará el verdadero sacrificio de Cristo. Hay gente que se aterra porque en esa película muestran pedacitos de carne y mucha sangre. Le digo la Biblia, literalmente los originales, ¿qué dice? Sobre la espalda de Cristo se le veían todos los huesos, la costilla de Jesús. Porque a Él, con los látigos que le daban, en las puntas les ponían huesos amarrados. Y cada vez que tiraban un látigo, los huesos entraban aquí, arrancaban pedazos de carne. Y muchos de los que estaban allí, esa sangre y esos pedazos de carne llegaban a la cara y al cuerpo. Y se volvió una carnicería. Jesús, amado hermano, fue molido, dice la Biblia, por nuestras rebeliones, por nuestros pecados. Ahí lo estaban a Él matando, ahí lo estaban desangrando, le estaban arrancando todo. Jesús no solamente murió como cualquier mortal. Jesús murió recibiendo la condenación del pecado, recibiendo la maldición de la ley. Jesús muere en una cruz, pagando un precio demasiado alto para salvar unas cuantas personas, para ver quién podía creer en ese sacrificio y Él llevarlo a la gloria. Pero aún así hay una cantidad de gente que no cree. No creen que Jesucristo murió de esa manera para quitar el pecado y todavía dicen que tienen pecado.
Verso 5, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Si quiere ponga su nombre, molido por mi pecado. Molido por el pecado de Orlando. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Y miren, hablábamos anoche de que él nos reconcilió, de que él mató la enemistad y nos dio la paz. ¿Sabe, amado hermano? Qué rico, yo tengo la paz del Señor. ¿Sabe? La paz tuya, la paz mía, le costó a Cristo castigo. Dice el castigo de nuestra paz. Para Dios poder entregar a usted paz y poderme entregar paz a mí, Él tuvo que sufrir en esa cruz. Tuvo que ser castigado para recibir la paz. Porque le voy a decir algo, amado hermano. Alguien tenía que pagar el precio. Alguien tenía que morir por el pecado del mundo. Alguien tenía que ser sacrificado. Porque Dios, al ver a la humanidad en pecado, Él dijo, estas me las cobro porque me las cobro. Y ¿sabe? Se las cobró en su Hijo. No sé si usted entiende cuando la Biblia dice que Él subió con su propia sangre ante el Padre. Y dice Hebreos que con un sacrificio único llegó ante el Padre. Y dice, aquí está mi sangre, después de que resucita. Y el Padre queda totalmente satisfecho. Y le voy a decir algo, así le sueña a usted herejía esta noche. Pero Dios, Él mira el corazón de las personas. Y aquí no hay nada, dice. De repente ve en alguien la sangre de Cristo. Y dice, este es mío. ¿Sabe cómo ve la sangre de Cristo en el corazón de las personas? Cuando en ese corazón hay fe. De que él cree que Cristo en la cruz le quitó el pecado y le dio la justicia. Cuando una persona cree eso, inmediatamente dentro de su corazón, lo único que el Padre puede ver es la sangre de Jesucristo y no de pecado. Pero hay de aquellos donde no esté la sangre de Cristo. Entonces dice, ¿usted por qué no tiene la sangre? No, porque es que yo no pude creer en la cruz de Cristo, en lo que Él hizo en la cruz del Calvario. ¿Ah, sí? Y yo sí maté a mi hijo por ti y aún así no creíste. Doblemente le voy a calentar el infierno para que se pudra allí. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Cuál es la condenación? Dice que el que cree en Él no es condenado, pero el que no cree, el que rehúsa creer en Cristo, ya ha sido condenado. ¿Por qué ha sido condenado? ¿Porque tiene pecado? Porque no ha creído en el Hijo de Dios. ¿Por qué la gente viene al infierno? ¿Porque tiene pecado? No, porque en la cruz Cristo ya lo arregló. Nadie va al infierno porque tiene pecado. La gente va al infierno es porque no creyeron que Cristo en la cruz les quitó el pecado. ¿Sí ve como yo comencé diciendo? Si esta noche alguien tiene un poquito de pecado, tan siquiera una milésima de pecado en su corazón, es porque no tiene la fe, no tiene el Evangelio, no tiene la obra de Cristo, no sabe qué fue lo que hizo Cristo en esa cruz. No lo sabe porque no se lo enseñaron. Y entonces siguen diciendo, yo pecador. ¿Y cómo eso le duele al Padre? ¿Cómo va a decir que es pecador? ¿Acaso no fue suficiente la obra de mi hijo que lo hice morir, lo maldije y todo para que usted ahora siga en una incredulidad? Déjeme, yo termino. Versículo 5. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por su llaga. Habría que pensar en esa llaga de Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová, ¿qué? Cargó en Él, en Cristo, el pecado. Otra vez, dígalo duro. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Cuántos creen esta palabra? Eso fue lo que hizo Cristo en la cruz. Dice que en la cruz Dios, el Padre, cargó en Cristo todos los pecados. El pecado, todo lo cargó en esa cruz y eso fue lo que mató a Jesús. ¿Quién es burlando para que ahora diga lo contrario? Para que me atreva a decir, no, Él no murió por mis pecados. Yo peco esta noche, peco mañana y tengo que luego ir a pedir perdón otra vez. La palabra perdón es quita el pecado. Cada vez que una persona dice, Señor, perdóname, está diciendo, Señor, quita el pecado. Y yo digo, ¿qué le pasa? ¿Cómo yo voy a quitar? ¿Cómo quito el pecado? Sin derramamiento de sangre ni remisión de pecado. La única manera de Dios quitar el pecado es mandando a alguien a que muera, a que derrame sangre, y Cristo ya lo hizo. Y si alguien no cree eso todavía, entonces merece el infierno. Versículo 7. Más todavía de Cristo. Regáleme 5 minutos más. Hoy me alargué, no importa. Yo estoy predicando, hermano. Yo me estoy gozando la palabra. Versículo 7. Angustiado Él. ¿Cómo fue Cristo? Angustiado.
y afligido. No abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero. El único animal que no chista cuando lo van a matar. Y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció, no abrió su boca. Yo no sé si usted conoce, pero me acuerdo muy niño, mi papá trasquilaba unas ovejas. Yo no sé si eran de él o de quién era, pero yo me acuerdo que las trasquilaba. Y esas ovejitas se dejaban quitar la lana. Y dice que así fue Jesús, como una oveja delante del que lo trasquila. Y no dijo ni pío. Imagínense, por amor a ti, por amor a mí. Verso 8, por cárcel y por juicio. Mire lo que le tocó pasar, cárcel, juicio. Fue quitada. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Imagínense que solamente duró 33 años y medio. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Otra vez Cristo, aquí la palabra lo afirma, Dios lo afirma. Por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¿Por qué fue herido? Por la rebelión de mi pueblo, por la rebelión suya. 9. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. 10. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo. ¿Quién lo quebrantó? El propio Padre. Quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. ¿Quién lo sujetó? El Padre lo sujetó a padecimiento. ¿A qué padeciera? Usted dirá, tan cruel el Dios, el Padre tan cruel con el Hijo. No, el Padre de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Todo lo que hacía el Padre con el Hijo, el castigo, el sujetarlo a padecimientos, el maldecirlo, todo eso lo hacía por amor a ti, por amor a mí. Es el amor de Dios, hermano, que la gente no entiende. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. ¿Por qué dice cuando haya puesto? Recuerde que Isaías está mirando 700 años atrás, pero ya puso la vida por expiación, ya la puso. Pero aquí Isaías decía, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Esto ya pasó. 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabe cuál es el fruto de la aflicción de su alma? Usted, hermano. Usted y yo somos el fruto de la aflicción del alma de Cristo. ¿Por qué? Porque creímos y porque estamos aquí hoy. Y luego dice, y quedará satisfecho. Dios quedó satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. ¿Sí ven? Mi siervo justo, o sea Jesucristo, justificará a muchos. ¿Qué es justificar? Declarará sin pecado a muchos. ¿Por qué no puede a todos? Porque no todos creen. Solamente el que crea que Cristo en la cruz llevó el pecado, ya queda justificado, o sea, queda sin pecado. Y llevará las iniquidades de ellos. ¿Quiere más? O llevará las iniquidades de ellos. Yo no sé cuántas veces aparece, pero por lo menos 7 veces aparece en Isaías 53 que llevó el pecado, que murió por el pecado. Versículo 12. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. ¿Vio? Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. ¿Habiendo qué? ¿Habiendo qué? ¿Lo llevó o no lo llevó? A ver, hermano, ¿lo llevó o no lo llevó? Lo llevó habiendo llevado el pecado de muchos. Cristo en la cruz llevó el pecado de todos. ¿Por qué era la maldición de la ley? La maldición de la ley era por el pecado. Entonces Dios le dijo a Orlando, o le entregó a todo el pueblo los mandamientos, le entregó la ley, Orlando cumpla. Orlando no cumple, maldito es, merece la muerte porque es pecador. Pero Cristo viene y dice, como tú no cumpliste, Orlando, entonces yo voy a cumplir por ti. Cumplo la ley perfectamente, por eso soy perfecto y puedo ir a la cruz perfectamente. Y voy a tomar tu culpa, Orlando, y me la echo sobre mí. Y como tú no puedes morir, ¿sabes por qué yo no podía morir en una cruz? Bueno, yo sí podía morir en esa cruz, pero ¿de qué me sirve morir en esa cruz? Si mi sangre está contaminada. Pero en cambio Cristo podía morir en esa cruz por mí, porque su sangre no era contaminada. Y el derramamiento de su sangre, porque sin derramamiento de su sangre, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. La sangre derramada aquí tenía que ser pura. Ningún ser humano podía ir a morir en una cruz porque estaba en pecado, contaminado. Pero Jesucristo sin pecado, sin contaminación, fue allá, derrama la sangre pura. Y el Padre dice, caramba, esta sangre pura es la que puede justificar, quitar el pecado, puede limpiar a todo aquel que pueda creer en esa sangre. En ese sacrificio. Por eso el poder de la cruz, el poder de la palabra de la cruz. Estamos hablando del significado de la cruz, que es poder de Dios para quitar la maldición de la ley.
Y Cristo ya quitó la maldición de la ley. ¿Qué le toca al ser humano? Creer. Creer. Solo creer. Una vez usted crea con el corazón, dice la Biblia, con el corazón ¿qué? Se cree para justicia. Y luego con la boca se confiesa para salvación. Yo aquí no le hago confesar a ninguno. Como yo lo digo y lo reitero una y otra vez, yo no creo en la oración de fe. Y así me venga todo el mundo encima. Si Jesús hubiera hecho tan siquiera una oración de fe, si los apóstoles hubieran hecho una oración de fe, yo hubiera creído, pero es que la Biblia dice con la boca se confiesa para salvación. Sí, pero antes dice con el corazón se cree para justicia. Cuando una persona puede creer para justicia, ¿qué es eso? Que ella es tan pecadora, tan maldadosa, pero Cristo en la cruz murió por ese pecado y lo hizo justo, le quitó el pecado, le dio la justicia, la persona cree, esa persona confiesa, sin necesidad de que nadie le diga. Lo hará aquí, lo hará en su cuarto, lo hará en el baño, lo hará en el carro, lo hará en el trabajo, lo hará en el estudio, donde sea, pero esa persona va a confesar. Y ahí sí todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Póngase de pie, por favor, y terminamos. Oramos y terminamos esta noche.